ahí está. Esta clase sí tenía los videos de la clase de lagunas del año pasado grabada, y por lo tanto están subidos al canal de YouTube. Así que la clase magistral está en YouTube. En el texto apunte hay muy poquito desarrollado sobre lagos someros, pero tienen una bibliografía que es una lectura obligatoria, el paper de Scheffer sobre estados estables alternativos, que es el desarrollo y la explicación del paradigma que explica el funcionamiento de este tipo de ecosistemas. Así que confiando en que han podido leer el paper y o mirar los videos, esta es una clase de discusión, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir recorriendo los temas que componen el contenido de la clase, pero yo no voy a hacer largas exposiciones, sino que voy a ir recorriendo los títulos, dando 2 o 3 ideas principales y luego planteándoles preguntas a ustedes o esperando que ustedes también planteen sus propias dudas. Así que, después de la clase de funcionamiento de lagos, que fue una clase bastante intensa y una clase crítica, donde nos tiene que hacer un switch la cabeza respecto de qué es lo que hacemos en este curso, y por qué esta es la segunda parte del curso. Hoy entonces abordamos otro tipo de ecosistemas, que es el de los lagos someros. Los temas más importantes que componen la clase de hoy, vamos a empezar con una caracterización morfométrica y no tan morfométrica de a qué llamamos un lago somero, porque si bien la palabra somero quiere decir poco profundo, no es con un metro que separamos a los lagos profundos de los lagos someros, sino que es con criterios de funcionamiento. Luego vamos a abordar el tema referido a la utilización de los nutrientes en los lagos someros, en qué difiere de lo que le ocurre a los nutrientes en los lagos profundos, y vamos a entender entonces esta premisa que habíamos afirmado desde el principio del curso, que decías que los lagos someros son más productivos que los lagos profundos. Hoy vamos a terminar de confirmar con una explicación completa por qué es así. Luego vamos a repasar la particular ecología de la zona litoral. La zona litoral que está presente también en los lagos profundos, pero que es mucho más importante para el funcionamiento de los lagos someros que para el funcionamiento de los lagos profundos. Y luego sí, vamos a desarrollar este concepto que es un paradigma sobre la ecología de lagunas, pero es un paradigma que ha resultado útil para la ecología en general y que ahora incluso se está aplicando hasta en sociología. Así que le vamos a prestar particular atención. Finalmente, vamos a repasar el uso de biomanipulación como ecoherramienta para restaurar lagos impactados por eutrofización. Y finalmente, solamente vamos a tener tiempo para mencionar a los humedales, que pese a que tienen, es cierto, mucha dedicación hoy en día, mucha atención puesta sobre ellos, y tienen muchas características propias, con todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo hasta la última clase, aunque no tengamos una clase entera dedicada a humedales, van a poder ustedes enfrentar perfectamente cualquier trabajo que los lleve a relacionarse con ellos. Bueno, y algo que es importante tener en cuenta, y que a veces es como una lucha, es que las clases no son compartimentos estancos, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, porque ustedes lo han visto desde la primera clase hasta ahora. Nosotros seguimos como Bob el constructor, ¿no es cierto?, construyendo la ecología acuática. Y en este caso,
que vamos a abordar el estudio de lagos someros, no nos tenemos que olvidar de todo lo que aprendimos para lagos profundos, ¿no es cierto? Aunque sea para decir esto no funciona de la misma manera, pero los conceptos que hemos repasado de ecología general sobre flujo de energía y ciclo de materia. Y además los conceptos nuevos que hemos aprendido la clase pasada, como la hipótesis captura eficiente por tamaño, las interacciones tróficas en cascada a partir de los controles por recursos, bottom-up, o por predación, top-down, y el loop microbiano, enganchado con el reciclado de nutrientes en el epilimium y enganchado con el gran ciclo de nutrientes que abarca la totalidad de la columna de agua en los momentos de mezcla. Todos esos conceptos los tenemos que tener presentes en la cabeza en el día de hoy para que lo que adicionamos sobre lagos poco profundos, bueno, se junte con el resto para explicar la integridad del funcionamiento. Bien, entonces tenemos al principio, para definir lo que es un lago somero, ya dijimos que no los definimos por profundidad solamente, sino que sus características morfológicas y funcionales son las que los distinguen. Entre ellos sabemos que resulta crítico que no estratifican de manera permanente, es decir, que pertenecen al grupo de los polimícticos, y que son potencialmente colonizables por plantas sumergidas. Es decir, que la luz bien podría llegar al fondo en intensidad suficiente para sostener camas de macrófitas. No siempre lo hace, ¿no es cierto? No siempre lo hace. Tenemos zonas fóticas muy cortas como para que la luz llegue hasta el fondo a veces, así que lo dejamos en un potencial. Son potencialmente colonizables por plantas sumergidas en toda su extensión. Y durante muchísimo tiempo la limnología, la ecología acuática los miraba, pero re sobre el hombro a los ecosistemas de lagunas, no les daba menor importancia porque la limnología en serio era limnología de lagos profundos, ¿no es cierto? Esa era la que componía los libros, y los charcos eran absolutamente despreciados, hasta que empiezan a contar la cantidad de charcos chicos que hay, la cantidad de lagos de poca profundidad, y los ecólogos acuáticos mismos empiezan a darse cuenta de cuántos son, ¿no es cierto? Que incluso tienen, si sumamos el agua que contienen estos pequeños lagos, está muy por encima del agua que tienen los lagos grandes y profundos, con lo cual entonces justifica que sean incorporados en toda su importancia a la ecología general. La última de estas figuras, esta que ahora traigo para el medio, es la que marca una característica de los lagos someros, que es una característica muy importante y que vamos a charlar en la noche de hoy, que es la importancia relativa de la zona litoral. Los lagos grandes, como decíamos recién, tienen zona litoral, pero en relación con su volumen o en relación con su superficie, la zona litoral es relativamente pequeña. Entonces, por más que produzca mucha biomasa o que genere refugio para muchas especies, el lago profundo sigue funcionando fundamentalmente de manera pelágica. En cambio, en los lagos someros, la cantidad de biomasa que se sintetiza en la zona litoral, la cantidad de macroinvertebrados que viven en ella, da vuelta el balance. Y es más productiva la zona litoral que la zona pelágica. La construcción de hidratos de carbono del fitoplancton queda chiquitita al lado de lo que es la construcción de hidratos de carbono del anillo de plantas emergentes que rodea a estos lagos someros. Así que no es posible estudiar
ecología de lagunas si no incorporamos en ese estudio la zona litoral. Y esta figura de acá ya la conocemos, ¿no es así? ¿Recuerdan qué es lo que nos cuenta esta figura? Sí, que los lagos de una misma región, Sí, los más someros son más productivos. exactamente. En este caso, la productividad o la producción del sistema está medida, por supuesto, en el eje Y, a través de la captura de peces. La captura de peces tiene desde el lado de la ecología, que es un integrador de la producción, ¿no es así? Porque estamos midiendo justamente la biomasa del último eslabón trófico, con lo cual, si hay esta biomasa en el último eslabón trófico, nosotros ya tenemos que saber que tiene que estar sostenida por una gran cantidad de invertebrados y una gran cantidad de productores. Así que tiene utilidad medir la producción total del sistema a partir de los peces. Pero además, medir los peces tiene interés económico. Entonces, ahí la ecología acuática se junta con la pesquería y con el análisis de recursos naturales, porque tener la producción biológica cuantificada en forma de pez tiene un interés económico y alimentario adicional. Y en el eje de las X, como señalaba Victoria, entonces tenemos profundidad, entonces tenemos un gráfico que nos muestra que los lagos profundos de una región son menos productivos, tienen una captura de peces menor que aquellos poco profundos. Y bien hiciste, Victoria, en señalar que este conjunto de lagos pertenece a la misma región. Es decir, que esas diferencias entonces no estarían explicadas por distinto aporte de nutrientes, o por distinto clima, o por distinta naturaleza del suelo, sino que está todo eso, se supone, relativamente homogéneo. La única variable que los diferencia de manera marcada es la profundidad, y esta respuesta entonces confirma, pero lo confirma empíricamente, ¿no es cierto? Es decir, lo sabemos porque los datos nos lo muestran, que los lagos someros son más productivos. El tema es que tenemos que empezar a estar seguros, a entender y por qué ocurre esto, por qué los someros son más productivos que los profundos. Esta figura ayuda a entender esa diferencia desde el punto de vista morfométrico. Si yo tengo dos zonas trofogénicas iguales, que es lo que veo acá, esta zona trofogénica es idéntica a esta otra zona trofogénica. Pero las zonas trofogénicas tienen enganchada una zona heterótrofa, que es la que está señalada en esta otra parte, en este caso mucho más corta, concentrada, y que aprovecha entonces al máximo los recursos que se generan en la zona trofogénica, y esta más laxa, en donde esos mismos recursos se reparten en un volumen mayor. Así que si yo estoy midiendo la producción o productividad total del sistema y la mido por unidad de volumen, indudablemente el lago profundo, al tener un denominador más grande, va a tener un resultado más pequeño. Los lagos someros son, por unidad de volumen, más productivos que los lagos profundos. Pero esta no es toda la explicación. Si yo solamente me quedo con eso, es como una cuestión de bañadera, ¿no es cierto? Una bañadera grande o bañadera chica. No pasa solamente por ahí, sino que veamos que la cuestión del ciclado de los nutrientes también es distinta en los lagos profundos que en los lagos someros, y esto sí resulta crítico. Esta figurita que tenemos aquí nos muestra entonces los procesos de ciclado y utilización de los nutrientes en un lago profundo. ¿Se acuerdan ustedes que le habíamos puesto como una ruedita la clase pasada a el ciclo grande de nutrientes que por la mezcla total trae a la superficie los sedimentos que se liberan en el fondo, que toda la materia orgánica que deja de tener dueño cae y se descompone en profundidad.
En profundidad, parte de los sedimentos son retenidos por el complejo de intercambio y la fijación o quelación en las arcillas del fondo, así que hay una retención de sedimentos parcial en el fondo. Pero vimos también que se reciclan nutrientes en el epilimnion gracias a la participación de los consumidores o del loop microbiano. En un lago poco profundo, lo que ocurre es que los sedimentos hacia donde cae la materia orgánica a descomponerse están mucho más cerca de la zona trofogénica. Y la mezcla del viento es casi permanente, no hay estratificación térmica. Entonces no ocurre este desacople de masas, epilimnion, hipolimnion, uno con luz y sin nutrientes y otro con nutrientes y sin luz. Todo está junto. Entonces todo está junto hace que el espesor de zona trofogénica sea mayor en cuanto a que hay una llegada más constante de los nutrientes que se liberan en el fondo a la superficie y por lo tanto se pueden capitalizar en construcción de biomasa todo el tiempo. Y en lo que hace a qué le pasa a estos nutrientes, eso va a depender de las condiciones de óxido de reducción del fondo. Si el fondo es oxigenado, porque tenemos un lago somero oligotrófico, entonces va a ocurrir también este proceso de enganche del fósforo al hierro y su retención inmovilizado en los sedimentos. Pero si tenemos un fondo anóxico, vamos a tener dos procesos, vamos a tener que tenerlos en cuenta de manera importante. Aquí tenemos ilustrado lo que ocurre con el nitrógeno. La vieron esta figura, tenemos incorporación por fijación, la biota la recicla, aprovecha por supuesto el pool de nutrientes disponible como nitrato disuelto en la columna de agua. Los detritos tienen el nitrógeno en forma reducida, ¿no es así? Los detritos en general, si es materia orgánica, el N en general está reducido, hay un proceso de amonificación, y en fondos aeróbicos este amonio termina siendo nitrato, el nitrato pasa a la columna de agua y vuelve a estar disponible para la absorción de los productores. En cambio, si el fondo es anóxico, anaeróbico, este nitrato pasa por reducción a N2 y este N2 se libera a la atmósfera. Este es el proceso que llamamos denitrificación. La denitrificación puede ocurrir en lagos profundos, pero lo que ocurre es que si el fondo es anaeróbico, ok, se te forma N2, pero se te forma en el fondo de un lago profundo. El N2 pasa a la facción gaseosa de la columna de agua, pero tiene tanto recorrido en superficie que parte de él queda retenido y no necesariamente escapa hacia la atmósfera como denitrificación. Con el fósforo lo que ocurre es diferente. También la biota absorbe el fósforo soluble disponible en la columna de agua, que es relativamente poco. Los detritos se descomponen, liberan iones fosfato, pero lo que le pasa a esos iones fosfato depende del estado de óxido de reducción del sistema. Y acá entonces traigo a colación de vuelta esta figura que a mí me gusta mucho, que es una representación gráfica de una idea, que es la idea de que en los lagos con intermedio o baja cantidad de nutrientes, el carbono que se reduce fijándose en la materia orgánica también se oxida, porque el oxígeno para quemar, metafóricamente, ¿no? Para oxidar esa materia orgánica está dentro del agua.
Ahora, en el lago hipertrófico o eutrófico, la producción de carbono, la fijación de carbono es muy alta por la disponibilidad de fósforo y nitrógeno, pero cuando se descompone esa materia orgánica, no todo el oxígeno que se necesita para la descomposición está presente en la columna de agua, porque parte de él escapó a la atmósfera como excedente de la máxima cantidad que puede estar disuelta en ese volumen de agua. Y eso hace entonces que haya un desbalance y que se acumule materia orgánica en el fondo, donde se agota el oxígeno disponible y por lo tanto los fondos son anóxicos y en esos fondos anóxicos se da liberación de fósforo, es decir, no queda retenido el fósforo en forma de compuestos insolubles con el hierro o el magnesio, sino que ese fósforo se libera soluble, disuelto, a la columna de agua. Esperen, porque yo sé, ya me la tengo que aprendido, que cada vez que entra el iPhone tengo que apagarle el micrófono. Ahí está. Lo vemos en un detallito. Bien. Bueno, aquí está ilustrado entonces una de las dos situaciones. ¿Qué tengo en este ambiente? Fondos con potencial redox alto o bajo. Es decir, el potencial redox alto o bajo siempre es confuso, ¿no es cierto? Decir potencial redox alto o bajo. Ay, iba a decir eso que... Sí. Reclamale a Rao, porque a él le gusta la química. Reclamale a él. No, iba a decir que por la forma del hierro que está con menos carga negativa, debe ser un fondo oxigenado. Muy bien, muy bien. ¿Todo el mundo la siguió a Victoria? Porque hizo un razonamiento correcto. O sea que como el hierro está en su forma oxidada, el ambiente circundante también es oxidativo y por lo tanto podríamos decir que el potencial redox es alto porque puede reducir a otras especies. El hecho de que el hierro esté en su forma oxidada me está informando que el ambiente es oxidante. ¿Sí? Porque si el ambiente, si yo tuviera un hierro reducido, un 2 más, enseguida pasaría a su estado de oxidación más alto porque hay oxígeno en el ambiente, es decir, porque hay baja disponibilidad de núcleos de hidrógeno. No me obliguen a hacer grandes explicaciones de química porque ahí No, por favor, en cualquier momento no. me voy a equivocar. Le cedo la palabra a Fer. Pero en un ambiente, en un fondo, en donde haya oxígeno presente, entonces voy a tener los iones hierro en su forma de número de oxidación más alto, es decir, ion férrico. El hierro 3 más, entonces, tiene la posibilidad de unirse con el grupo fosfato, que es 3 menos, y por lo tanto forma compuestos de tipo fosfato férrico que son insolubles. Entonces, en este ambiente, parte del fósforo que se libera por descomposición de la materia orgánica en el fondo queda retenido en los sedimentos. El sistema, podemos decir que pierde cierta parte del fósforo hacia los sedimentos, eso es algo que ocurre, pero como existe la carga externa, el sistema funciona. Ahora bien, ¿qué pasa si la acumulación de materia orgánica activa el metabolismo de los microorganismos y por lo tanto ese metabolismo consume todo el oxígeno y el ambiente se torna reductor?
El hierro pasaba de férrico a ferroso. Exactamente, el hierro, que es un ion que puede tener varios números de oxidación, cambia, baja su estado de oxidación y ya no puede entonces juntarse con el fosfato. Entonces el fosfato queda libre, desenganchado, soluble y pasa de vuelta a la columna de agua. A esto es a lo que se lo conoce como recarga interna de fósforo. Ese es el nombre que recibe ese proceso y está bueno ser específicos cuando nos tengamos que enfrentar con un problema de esta devolución de fósforo desde los sedimentos hacia la columna de agua. Y lo digo en así, devolución de fósforo, porque incluso podría ser que un lago somero haya estado en un estado saludable y con fondo oxigenado durante mucho tiempo y entonces tenga una gran cantidad de fósforo en el fondo, fósforo de ciclos de crecimiento anteriores, incluso de muchos años atrás. Pero cuando un excedente de producción marca que hay anoxia en el fondo, entonces el fósforo que vuelve a la columna de agua no es solamente el fósforo de esta temporada, sino todo el fósforo que estaba guardado de antes en los sedimentos, con lo cual potencia la dificultad de restauración de estos ambientes. Y dejo la pregunta planteada, se está por cortar, así que no sé si la contestaremos ahora o después. Pero en estos sistemas, ¿por qué pasamos a estar limitados por nitrógeno y no por fósforo, como suele ser la menor dotación respecto de las necesidades de los productores? Un poco por las características de la cuenca de drenaje, ¿puede ser? Supongamos que no ha habido cambios en la carga externa, así que está bien lo que señalas, Eugenio, porque nosotros hemos dicho que en general en los ambientes de llanura muchas veces hay un mayor aporte relativo de fósforo que de nitrógeno, pero también los hemos asociado a los ambientes semiáridos. Pero yo digo, tengo el mismo lago. Antes estaba limitado por fósforo y ahora empezó a estar limitado por nitrógeno. ¿Puede ser que porque en anoxia tenías la desnitrificación? Exactamente, tengo las dos cosas. Tengo esta devolución de fósforo y además tengo el proceso de denitrificación. Entonces tengo una pérdida, una salida de nitrógeno del sistema y una devolución, que no me lo puedo sacar de encima, ni siquiera mandando eso a los sedimentos, del fósforo. Entonces, relativamente, creció la dotación de fósforo respecto de la de nitrógeno.